De brillo yo no sé, pero el foco ese es tremendo. Bien, buenas tardes, Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por seguir ahí a pesar de este, no sé si calificar como cálido, como tórrido otoño, ¿verdad? Porque verdaderamente los niveles que estamos alcanzando son increíbles, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos y nos amoldamos a eso. Como volvemos a tener una tarde muy densa también en ponencias y comunicaciones, pues nuevamente, ¿verdad?, rogamos a las personas que van a intervenir que sean escrupulosos, ¿verdad?, estrictos en el cumplimiento, digamos, del horario. Bueno, y sin más dilaciones ya, pues pasamos a la primera intervención de la tarde, que va a correr a cargo de una persona que creo que es sobradamente conocida en el tema que nos ocupa en este congreso. Javier Maldonado Rosso, de la Universidad de Cádiz, que nos hablará sobre el transporte de los vinos de Jerez en su fase productiva, segunda mitad del siglo XVIII. Javier es doctor en Historia, investigador del Grupo de Estudios Históricos Esteban Butelú de la Universidad de Cádiz, experto en la historia de la vinatería jerezana entre los siglos XVIII y XIX y autor del libro, aparte de cantidad de intervenciones, artículos, intervenciones en congresos, etcétera, del libro La formación del capitalismo en el marco del Jerez, de la viticultura tradicional a la agroindustria vinatera moderna, siglos XVIII y XIX, y como les decía, algo así como una cuarentena de artículos. Sin más, muchas gracias, agradecer su presencia aquí a Javier y adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la asistencia, gracias también a los organizadores por haberme invitado a este congreso que considero que es muy importante y voy a imitar a mi nieto Marco, que cuando sus padres lo castigan algún fin de semana sin jugar a la consola, les da reiteradamente las gracias por haberlo castigado, porque así tiene más tiempo para estudiar. Yo le doy las gracias a los organizadores por el horario vespertino de este congreso, porque aunque me está privando algunos días de la fiesta, estoy aprendiendo mucho. Así que gracias. Vamos a hablar esta tarde del transporte de los vinos de Jerez en su fase productiva. Normalmente el transporte se viene asociando con el comercio en general, y cuando se trata de los vinos, del comercio de los vinos en particular, pero no tanto con la fase productiva del vino. Sin embargo, ahora cómo se pone la pantalla. No parece. ¿Quién me puede echar una mano? Porque
¿Ya? Ah, ahora. Vale, bien. Pero en una vinatería como la jerezana, el transporte en la fase productiva es muy importante, como vamos a comprobar. Lo que vamos a ver brevemente es primero el planteamiento del asunto, que cómo estaba la vinatería jerezana en la segunda mitad del siglo XVIII, los flujos de uva, mosto y vino, las causas de necesidades de este transporte, el volumen y los medios de transporte que se utilizaba, las modalidades de transporte y los tipos de contrato, los precios y la incidencia o repercusión del gasto en transporte en el coste de una bota de mosto y unas breves conclusiones. Como les decía, el transporte se asocia pues principalmente a la fase productiva, pero también tiene importancia, en la fase comercial, pero tiene mucha importancia en la fase productiva, como vamos a tratar de ver. Para mí, todos los portes de caldos, es decir, de mosto y de vino, que iban a continuar siendo procesados para llegar finalmente a un tipo de producto vínico diferente, se enmarcan dentro de la fase productiva de los vinos de Jerez, independientemente de que hubiese o no alguna transacción comercial. Por ejemplo, un cosechero que llevaba su producción de mosto desde la viña a su bodega a Jerez no realizaba ninguna transacción comercial. Pero había otros cosecheros, muchos pequeños cosecheros, que tenían que vender su cosecha porque no tenían, por ejemplo, bodega, y entonces realizaban una transacción comercial. Sin embargo, ese mosto continuaba un proceso que era dentro de la fase productiva para elaborar otros tipos de vino. En la fase comercial, sin embargo, pues son los portes dirigidos a intermediarios comerciales, por ejemplo, factores, encomenderos, a comercios de venta directa al público, tabernas, ventas, a centros de consumo, instalaciones militares, hospitales y a clientes particulares. Aquí veo que me he dejado esto de formaban parte, no le hagan caso, y a clientes, ¿no? O sea que estos 4 campos, por ejemplo, pues sí forman parte de la fase comercial, de transporte comercial, pero lo otro, que es lo que nos interesa, es lo de la fase productiva. Aquí está el kit de la cuestión del tema que presento. A mediados del siglo XVIII, durante la segunda mitad, mejor dicho, del siglo XVIII, se está produciendo principalmente en Jerez la transformación de la vitivinicultura tradicional a la agroindustria vinatera moderna, que someramente pues tuvo una serie de innovaciones técnicas, económicas y sociales. Entre las técnicas, pues los nuevos tipos de vino, de mostos y vinos en claro de la cosecha, que eran los productos vínicos que se exportaban, a vinos ya envejecidos al gusto de los consumidores británicos, lo que requiere grandes almacenados, grandes bodegas de crianza, por lo tanto un nuevo, habría que poner entre comillas, nuevo tipo de bodega y el peculiar sistema de crianza de solera. Entre las económicas, pues la aparición creación de nuevos tipos de empresas, las extractoras y las almacenistas. Las casas extractoras no son lo mismo que los antiguos extractores, porque las casas extractoras son un salto cualitativo de empresas que no son, como algunas veces se dice, unas meras intermediarias entre cosecheros a los que compran mosto o vino y comerciantes a los que les venden, sino que integraban verticalmente todo el proceso productivo, o sea, eran propietarias de viñas, propietarias de bodegas, o sea, eran cosecheras, bodegueras, y también tenían agencias para la comercialización de los vinos. Y las almacenistas eran unas empresas auxiliares de las extractoras que criaban vinos a estas para aliviar, para restar el riesgo de tener unos almacenados, de tener unos estocajes grandes de vino por parte de los extractores.
Bueno, también en el aspecto social pues se desarrollan también, entre comillas, nuevas profesiones, en el sentido de que se multiplica el número de capataces y el número de arrambadores y también, por supuesto, el número de toneleros. Y se desarrollan las relaciones sociales de producción capitalista, comienzan a desarrollarse abiertamente pues en esta segunda mitad del siglo XVIII. O sea, así que ese es el escenario en el que nos movemos. Los productos vínicos eran, bueno, el mosto, propiamente en puridad, el mosto es el zumo de uva, que puede estabilizarse y no llegar a hacer vino, sino quedarse como tal zumo de uva, y así vemos que hay algunas marcas que los comercializan, ¿no?, como tal zumo de uva. El vino mosto, para diferenciar, pero que aquí se le sigue llamando, se le llamaba y se le sigue llamando mosto, es ya el vino joven, el vino recién obtenido, el vino de la cosecha, que ha pasado de ser mosto a vino mosto por el proceso de fermentación de los azúcares, grosso modo. Aquí hay insignes enólogos que pueden hablar de esto, grosso modo en la transformación de esos azúcares en alcohol, y entonces ya es cuando tenemos propiamente vino. El vino en claro de la cosecha era el que en primavera, en los meses de marzo o abril, después de un segundo deslío, porque se hacía uno a primeros de año, se dejaban en claro, y estos también se bebían en la zona y se exportaban. Y el vino envejecido podía ser añejo de un año, reañejo de 2, trasañejo ya de varios años. Ya ahí no se especificaba, podía ser 3, 4, 5, a veces se decía muy trasañejo. Entonces, pues, un vino de mayor vejez, que de representar muy poca cantidad, tanto para el comercio local como para el comercio exterior, pues pasó en este periodo de tiempo a ser la totalidad, desde luego, de las exportaciones ya, el vino envejecido al gusto de los consumidores británicos. En cuanto a cosecheros, almacenistas y casas extractoras, que son los agentes económicos, hay que mirarlo de una manera abierta. O sea, no se pueden hacer compartimentos estancos, porque había cosecheros que también eran extractores, o extractores que se habían metido como cosecheros, habían comprado tierra, almacenistas que también eran propietarios de viña y por lo tanto eran cosecheros almacenistas o almacenistas cosecheros. Es decir, que había muchas posibilidades, y esto hay que verlo así de manera abierta. Cortada la uva y llevada al almijar de la viña y depositada sobre redores, como estamos viendo en esta imagen, para su asoleo durante unos días, para pérdida de humedad, pérdida también de agua y por lo tanto concentración de azúcar y obtención de mayor grado alcohólico, pues después del asoleo la uva pasaba al lagar, donde se pisaba y se obtenía el mosto entendido como zumo de uva. Pero lo más rápidamente posible, ese mosto tenía que ser conducido a las bodegas de la ciudad. Esto es la ciudad del puerto de Santa María, ahí a orillas del Guadalete, y las viñas están a varios kilómetros de distancia. En el interior de las bodegas ya ese mosto fermentaba, se transformaba en vino mosto y podía ser vendido como tal, podía dejarse un tiempo para elaborarlo como vino en claro de la cosecha, o podía dejarse más tiempo para envejecer como vino añejo, reañejo, etcétera. Por lo tanto, ya empiezan aquí a ver que hay una serie de deportes, de flujos de vinos de distintos tipos en varias direcciones. Se conduce el mosto de las viñas a las bodegas, y también vino mosto, vino en claro y vinos envejecidos entre bodegas de distintos propietarios y entre bodegas de un mismo propietario también. Pero además de esto hay que tener en cuenta de que había muchas viñas sin lagar de las que tenía que acarrearse la uva a viñas que tenían lagar para hacer pisadas, porque en la ciudad había, por lo menos en esta época,
pocos lagares, porque resultaba más económico trasladar el mosto que trasladar la uva. Lola Lozano Salado calcula para 1818 que el 62% de las viñas no tenía lagar. Para los años 1768-1780 yo estimo que alrededor del 55% de las viñas no tenía lagar, que es un porcentaje importante. Estas necesidades de transporte, que ahora vamos a ver un poco más en detalle, ¿a qué se debían? Pues por una parte a la separación espacial de viña y bodega. En nuestra zona, de las 3 ciudades principales del marco, las viñas están alejadas de ellas varios kilómetros. Pero además el sistema vinatero predominaba la disociación empresarial entre viñedo y bodega, o entre viñistas y bodegueros comerciantes. Es decir, no es un sistema vinatero como por ejemplo que es un modelo, el Bordelés, de explotaciones vitivinícolas integradas en un mismo lugar, en un mismo espacio, que por lo tanto requieren menos necesidad de transporte. Pero además de eso es que aquí había también una diferenciación empresarial entre que eran más los propietarios de viñas que los que tenían bodegas. Que los cosecheros que tenían bodegas no eran todos, sino solo una parte. Por lo tanto, esto también requería unos flujos. Y además, un parcelario considerable y mayoritariamente de pequeño tamaño, aproximadamente 1 millar de viñas sobre 8.000 aranzadas de viñedo, es decir, una media de 8 aranzadas por viña. Pero bueno, esto es una media, únicamente no nos sirve realmente, sino para hacernos una idea. Lo real era que aproximadamente el 55% de las viñas tenía una superficie menor a 6 aranzadas, lo cual hacía que la mayoría de ellas no les fuese rentable tener lagar, aunque podía haber algunas de menos que tuviese lagar y algunas de más, de 7, de 8 incluso, que no tuviese lagar. Pero lo general era que las de menos de 6 no tuviesen lagar, y representaban eso un 55%. Una estructura de la propiedad polarizada en el que el 51% de los propietarios pues reunía un 25% del viñedo. O sea que la producción que había que trasladar de viñas sin lagar a viñas con lagar era de aproximadamente el 25% de la producción. Y luego un grado de dispersión intraempresarial de las explotaciones que también era considerable. Es decir, había empresarios que tenían 2 o 3 viñas y tenían 3 o 4 bodegas, como por ejemplo Francisco Ducoin, o como por ejemplo la Casa CZ, cabeza de Aranda y Zarco, que tenía 4 bodegas en la ciudad de Jerez, y 3 viñas, aunque realmente importante era una. Entonces a veces había que llevar vino de unas a otras, lo que aumentaba todavía más estos flujos de los que estamos hablando. Flujo que aquí podemos ver en este cuadro en detalle, pues la variedad que había, ¿no? De proveedores de viña, por ejemplo, a las viñas, de proveedores, perdón, a viña, pues se llevaban redores, yeso y aceite para la pizza. De las bodegas a las viñas había que trasladar previamente las botas vacías para la recepción del mosto, porque en la mayoría de las viñas no solo no había lagar, sino que tampoco había bodega. Incluso en muchas de las que había lagar no había bodega, en la mayoría de ellas. De viñas sin lagar a viñas con lagar había que acarrear uvas, lo mismo que en el interior de las viñas había que llevar las uvas desde los tajos a la casa de viña, a la de lagar. De viñas a bodegas de cosecheros, almacenistas y casas extractoras, pues se llevaba mosto, vino en claro, vino envejecido. De bodegas de cosecheros, bodegas de almacenistas y de casas extractoras, vino mosto en claro y vinos envejecidos. De bodegas de almacenistas, bodegas de casas extractoras,
vinos envejecidos, que era lo que producían, entre bodegas de una misma empresa cosechera, almacenista o extractora, como hemos dicho, vino mosto, vino claro, vino envejecido, de viñas de Jerez a viñas de localidades vecinas, al puerto, a Sanlúcar en menor medida, que donde residían algunos propietarios que tenían viñas en Jerez, se llevaban la uva o también se llevaban el mosto, y también principalmente de otras localidades, sobre todo del puerto y de Sanlúcar, pues se traían a Jerez más que uva, pues sobre todo a bodegas, mosto, vino en claro de la cosecha y vino envejecido, porque Jerez se había hecho con la fama en el mercado británico de su tipo de vino, y entonces para poder vender, algunos empresarios del puerto de Sanlúcar tenían que traer los vinos a las bodegas de Jerez. Esto, simplificadamente, en este diagrama, los principales flujos pues son el que iba de botas. Vamos a empezar por que botas vacías de las bodegas de almacenamiento, de las bodegas de cosecheros, de las bodegas de extracción, a viñas con lagar, mientras que de las viñas sin lagar había que llevar la uva a las viñas con lagar, y ya esto es muy sensible, viñas con lagar, y luego desde las viñas con lagar pues mosto a bodegas de cosecheros, de almacenistas, de extracción. Desde las bodegas de almacenamiento, esa línea más gruesa azul, son vinos envejecidos a bodegas de extracción, y en la parte superior de otras localidades pues tanto mosto como vino mosto, vino en claro y vino envejecido, tanto a bodegas de almacenamiento como a bodegas de extracción, por la capitalidad que tenía Jerez en la zona. Esto daba lugar a un volumen importante, de estos flujos daban lugar a un volumen importante. En esta época podemos estimar una producción de unas 20.000 botas de mosto. Unas 4.000 podemos estimar que se quedaban en las viñas porque eran consumidas por los trabajadores, el mosto de segunda y de tercera, el aguapié y el espirriaque, porque parte se empleaba para hacer arrope, parte se destilaba como aguardiente, y algunas iban directamente, aunque muy pocas, directamente al embarcadero del Portal. Por lo tanto, de ellas unas 16.000 botas, desde luego, iban desde viñas a bodegas, así como también esas unas 3.500, 4.000 carretadas de uva de viñas sin lagar a viñas con lagar, y alrededor de 18.000 botas vacías había que llevar desde la ciudad a las viñas con lagar. En total, unas 34 o 36.000 botas vacías y llenas, y unas 3.500, 4.000 carretadas de uva, que venían a hacer en portes unos 16 o 17.000, porque las botas de mosto se cargaban en las carretas de dos en dos, al par. Total, en Jerez unos 320 portes diarios, y una entrada media en la ciudad durante los 45-50 días que duraba entonces la vendimia, que iba desde la segunda quincena de septiembre, principalmente octubre, y algunos días, primera semana o primeros 10 días de noviembre, pues una media de 160 carros entraban con mosto en la ciudad cada día. ¿Cuáles eran los medios de transporte? Pues a hombro, a lomos de animales y en carreta. A hombro solo se utilizaba en la zona para las distancias cortas, desde el Tajo a la caza de viña, a la caza de lagares, siempre que no fuese una distancia larga. Si no, se empleaban, como lo estamos viendo a la izquierda de la imagen, animales de carga, mulos o caballos, que cargaban la uva. Pero fíjense, por ejemplo, para comparar, que en Oporto, unas cestas mucho más grandes de uva, y todos los vendimiadores alineados para salir al ritmo de música, para hacer un trayecto más largo y que este trayecto fuese más leve.
Aquí, como decimos, si la caza estaba lejos, se llevaba, también se podía llevar, en algunos casos se llevaba también en carreta, pero si no, a lomo de animales, e incluso de las viñas que no tenían lagar a las que tenían lagar, se empleaban carretas y también se empleaban animales de carga. Pero para el mosto, lo que se empleaba eran carros tirados por una yunta de bueyes que tenían capacidad de tiro para desplazar estas 2 botas de vino más la propia carga del carro. Por supuesto, en animales de carga no se podían montar 2 botas porque sobrepasaba las capacidades de cualquier equino. Asimismo se realizaba en Oporto, como vemos en esta imagen, y en Madeira el sistema es más peculiar, porque es una pala sujeta a la yunta de bueyes por la escabrosidad de los caminos, el sistema que se empleaba, además de emplearse el transporte a hombro en estas botas de piel de cabrito, son los conocidos como borracheiros, porque a estas botas se les llaman borracheiras, que iban con mosto desde algunas viñas hasta las bodegas de la ciudad, o sea, varios kilómetros, transportando a hombro el mosto. Y también se llevaba mosto en animales de carga en barriles como estos de 2 almudes, que son aproximadamente 2 arrobas, y podían cargar 4, 2 por cada uno de los laterales del animal, ¿no? Pero en nuestra zona, como hemos dicho, lo que predominaba era, el único, ¿no?, el transporte de botas de mosto en carretas tiradas por yunta de bueyes. Aquí la vemos con mulos o caballos, pero es posterior, pero es una imagen preciosa, pero en la segunda mitad del siglo XVIII eran yuntas de bueyes las que hacían este acarreo. ¿Y qué modalidades de transporte había? Yo he distinguido 4. El propio es aquellos propietarios que tenían carretas para poder transportar el mosto desde sus viñas a sus bodegas, que eran muy pocos. Otro era la modalidad de transporte colaborativo, es decir, quienes tenían yuntas de bueyes y carretas que las prestaban a viñistas para trasladar el mosto. El transporte cosario, que era el transporte comercial, el de empresarios dedicados al transporte, carreteros, y el intrusivo, que era el que practicaban algunos labradores que tenían carretas y que hacían ese trabajo a cosecheros cobrando por ello. En los años 1755-60 se registran en Jerez 50 arrieros y 27 carreteros, que tenían 66 yuntas. Es decir, como máximo 66 carretas, si no ha habido aquí ocultación por razones fiscales, que es probable que lo hubiese, como máximo 66 carretas. En 1789 no sabemos el número de arrieros, pero sí como mínimo 41 carreteros y como mínimo 87 yuntas de bueyes, y si todos se empleaban, pues como máximo 87 carretas, que no eran suficientes para lo que hemos visto que se necesitaba diariamente, 320 portes que había que dar diariamente. Fíjense lo que se dice aquí. Aun en el caso que se probase que en la vendimia conducía mi parte mostos de tal o cual individuo vinatero, esto, según derecho, no le puede constituir en la clase de carretero. Lo primero, porque en ello no se ocupa
continuamente. Lo segundo, por no bastar la carretería cozaria de esta ciudad a conducir a ella en tiempo y sazón, ¿sí? Porque el mosto había que llevarlo antes de que empezase a fermentar en la viña, y en el camino los muchos mostos de su campiña. Se ven precisados los vinateros a valerse con instancia de algunos labradores, porque interín que no echan sus bueyes a cosechar, les conduzcan algunos mostos, y esto se ejecuta por labradores y sujetos de distinción por mero alivio de la vinatería. Bueno, esto lógicamente tiene que ser puesto en cuestión porque quien dice esto es un presbítero que actúa como abogado defensor en un expediente administrativo de un labrador al que se le acusa de transportar intrusivamente vino durante la vendimia. Los tipos de contrato eran orales y escriturados. Los escriturados eran mediante obligación. Fíjense lo que dice este carretero: me obligo, con respecto a un cosechero, a un propietario, me obligo a traerle dichas botas el día que me señalare, avisándome el anterior, y si no pudiera traérselas el día que me señalare por hallarme ocupado con otro amo o por otro cualquier acontecimiento, ha de poder buscar el susodicho, es decir, el contratante, el cosechero, otro que se los traiga, y se le llevase alguna cantidad más de la que yo me obligo a traérsela, se la he de abonar. Sí, esto es una obligación anómala, completamente, ¿no? Que llamo, en fin, una obligación atenuada, le he denominado, porque normalmente una obligación implica que la persona que se obliga a pagar algo o a prestar un servicio a otro hipoteca unos bienes en garantía del cumplimiento del pago o del servicio, y sin embargo aquí esto no ocurre, sino que la responsabilidad de buscar un sustituto ni siquiera la tiene el arriero que se obliga, sino que la tiene el contratante, el cosechero, es el que tiene que buscarlo. Y si el porte le cuesta algo más, yo le abonaré la diferencia. Esto da idea de la posición de fuerza en la que se encontraban en tiempo de vendimia algunos carreteros con respecto, por lo menos, a algunos cosecheros. Y vamos terminando. Ahora vamos a ver unas cantidades que están basadas en una contabilidad del archivo de bodegas Tradición Ribero, CZ, de una viña que tenían en el pago de la Gallega, que estaba a varios kilómetros, bueno, a una legua de distancia de Jerez, ¿no? Aprovecho para darle las gracias, que creo que está por aquí, sí, a Manuel Marín, el archivero, al que, en fin, le he dado bastante lata durante un tiempo para obtener estos datos. Bueno, los precios de los portes de las botas vacías y llenas ¿respondían al criterio de a igual carga y distancia igual precio? Pues parece que no, porque había que tener en cuenta el estado de los caminos y había también que tener en cuenta las condiciones climáticas. Y cuando llovía, y depende de lo que llovía, el precio de los portes se incrementaba, lógicamente. En fin, de esta viña de la Gallega tenemos que las botas vacías que iban desde la bodega a la viña salían a unos 5 reales el porte de cada una de ellas, mediante que las botas de mosto que venían de la viña a la bodega pues eran 5 veces más, ¿no? Una media de 27 reales y medio en este periodo. Como estaba a una legua de distancia, podemos establecer que el precio medio en estos años era de 27 reales y medio bota de vino legua, con las salvedades de otros estudios. Y la repercusión en los gastos de los gastos de transporte en la bota de mosto,
Pues, bueno, aquí no les voy a cansar con una serie de criterios y de cálculos que ha habido que hacer para llegar a esto, sino únicamente que estaba en torno al 8%. O sea, el 8% del coste de producción de una bota de mosto era el que había costado el porte de las mismas. Conclusiones: que en la fase productiva de los vinos de Jerez pues se generaban muchos flujos intrasectoriales, es decir, entre cosecheros, almacenistas y extractores, intraempresariales, o sea, dentro de las mismas empresas que necesitaban a veces mover vinos, trasladar partidas de vino de unas a otras, e interlocales, de Jerez al Puerto y Sanlúcar, pero sobre todo del Puerto y Sanlúcar hacia Jerez. Un volumen notable, como hemos visto, también de número de portes a través de los medios de transporte disponibles en la época, mediante estas modalidades de transporte que hemos visto, la principal de las cuales era el transporte consario, según diferentes tipos de contratos, principalmente la obligación atenuada a ese precio medio de 27,5 reales, que representaban... en realidad podía ser entre el 8,5 y el 9, pero yo he preferido rebajarlo al 8 porque prefiero pecar por defecto que por exceso. Todo esto creo que demuestra la importancia que tenía el transporte de los vinos de Jerez en su fase productiva durante la segunda mitad del siglo XVIII. Gracias.